Debates Bíblicos en WhatsApp presenta la cronología del Génesis, capítulo 5, por Darío Pintos. Amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a charlas y análisis. Tema a tratar aquí con su expositor y exponente, un servidor, el hermano Pintos Darío. Vamos a traer un estudio muy poco hablado acerca de la cronología desde Adán hasta la muerte de José. Pero para llegar hasta la muerte de José es un tema muy amplio en donde se debe detallar cómo se saca la fecha de la muerte de José, de los acontecimientos que ocurrieron desde el día en que fue creado Adán. Y vamos a comenzar con este libro de Génesis. Y para poder tener una idea, y para que todos tengan una idea de dónde se arranca esta cronología, quiero comentarles, hermanos, que para sacar una cronología bíblica se debe arrancar desde el día que fue creado el hombre. Si nosotros vemos lo que escribe Moisés en el capítulo 1, versículo 1 del Génesis, dice lo siguiente, voy a pegar aquí en el chat. No se puede sacar, hermanos. Aquí tengo la Biblia y voy a pegar el texto, también lo voy a pegar el texto. Pero lo que dice la Biblia es lo siguiente. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra era algo informe. Es decir, no tenía forma y era vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se pasaba sobre las aguas. Quiero decirles que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero ese principio en donde dice Moisés, a quien le fue revelado por medio del Espíritu, que en el principio, está hablando de un principio que no entra ni está dentro de los 6 días. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra dice que estaba desordenada y vacía, no estaba habitada. Cuando entramos en el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Génesis, vemos que comienza Dios a darle forma a lo creado. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo un tiempo, un lapso de tiempo, desconocido por cierto, en donde los cielos y la tierra ya habían existido, ya habían tenido existencia, pero el tiempo de su existencia se desconoce, porque la Biblia no nos da luz, por lo que no se puede sacar desde la creación en adelante hasta nuestros días una cronología, de decir el tiempo que fue transcurriendo. Por ejemplo, podemos decir, pasaron tantos años desde que Dios creó los cielos y la tierra hasta este tiempo. ¿Y cómo se sabe eso? Es imposible, porque la Biblia no da luz. Pero sí, como tenemos números en la Biblia que nos ayudan a guiarnos, ¿qué tiempo fue transcurriendo desde que Adán iba cumpliendo años, desde el momento que fue creado y tuvo existencia? Él comienza a tener una existencia, y desde ese momento de existencia en adelante van pasando los años. Y ahora vamos a ver cuando él tiene su tercer hijo, a la edad de 130 años. Él tenía cumplido 130 años y tiene a su hijo Set. Entonces ya tenemos un número por el cual tenemos
el pie para comenzar a ubicarnos en un tiempo cronológico específico donde la Biblia nos marca una línea de tiempo en la cual nosotros tenemos que ir siguiendo. El punto es entender cómo es que se sigue, cómo es. Si tenemos un número que es el patrón de todo el seguimiento del tiempo que fue transcurriendo, por ejemplo, hasta el tiempo que vino el diluvio, por ejemplo. ¿Cómo llegamos ahí? Vamos a tratar de explicar, y esta va a ser la primera parte, porque este tema lo vamos a hacer en 4 partes, pues es un tema extenso. La cronología del inicio de mi exposición arranca desde el Génesis, capítulo 5, verso 1. Génesis capítulo 5, verso 1. En este capítulo está enseñado un lapso de tiempo. Aquí hay años, solo en este capítulo. Escuchen bien, en este capítulo hay años transcurridos. El versículo 1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza lo hizo. El texto habla del día que Dios creó a Adán. Eso lo podemos ver nosotros registrado en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. Desde aquí, hermanos, parte mi cronología. ¿Y cuántos tiempos fueron transcurriendo? Desde aquí se parte la cronología bíblica del Antiguo Testamento. Yo estaba citando Génesis 1:1 simplemente para aclarar que desde ahí no parte ni puede partir ningún tipo de cronología. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, verso 1, allí pueden haber años, pueden haber 1000 años, pueden haber 3000 años o pueden haber 5000 años, porque es un tiempo desconocido. Por lo que entonces, como tenemos números que nos ayudan a comprender y entender, en la cronología se parte desde la creación de Adán en adelante. Bien, continuamos. Adán, a la edad de 130 años de su creación, de su existencia, engendra a Set. En Génesis capítulo 5, verso 3 al 4, dice: Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al cual llamó Set, y que era semejante a él en todo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios creó al hombre y sopló en su nariz y le dio el aliento de vida, y el hombre pasó a ser un ser viviente, desde allí han pasado 130 años. Es decir, que Adán tenía cumplidos 130 años. A esta edad tiene su tercer hijo. Sabemos que antes del año 130 había nacido Abel y Caín, pero que no están dentro de de los descendientes de Adán. Dentro de los descendientes de Adán aparecen todos estos personajes que vamos a ir mencionando poco a poco, pero una de ellas
o uno de ellos, es su hijo Set. Dios le pone como protagonista a Set para que él sea quien aparezca dentro de la lista de los descendientes de Adán. Y Adán, tenido cumplido los 130 años de su existencia, engendra un hijo y lo llama Set. Génesis 5, 3 al 4. Después dice el verso 4 del capítulo 5: después de esto, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. ¿Esto qué significa? Que después de los 130 años, hasta la edad de los 800 años, porque dice después de esto Adán vivió 800 años más, es decir que hasta los 800 años de vida todavía Adán seguía teniendo hijos e hijas. Por eso dice, y tuvo otros hijos e hijas. Es decir, que a la edad de 130 años engendra su tercer hijo, llamado Set, y la Biblia dice que él, cumplido los 800 años, todavía seguía teniendo hijos e hijas. Después del año 130, pasaron 670 años, y eso hace un total de 800. 130 más 670 hace un total de 800 años. Hasta esa edad Dios le permitió tener hijos e hijas a Adán, hasta ese tiempo. Y todo el transcurrir de sus días sobre la faz de la tierra son 930 años. A esa edad él muere. Quiero aclarar simplemente este detalle, que estudiando, al menos yo lo veo así, que cada vez que dice que, por ejemplo, los que van a continuar ahora, como ser el caso de Enos, no Enoc, sino Enos, también dice lo mismo, y todos los personajes siguientes. Esto que implica simplemente que hasta esa edad todavía ellos seguían teniendo hijos e hijas. Esto significa que Set no fue el último hijo. Set no fue el último hijo de Adán. Adán seguía teniendo hijos en ese transcurso. Después del año 130, seguía teniendo hijos. Después del año 130, pasaron 670 años más, en donde él seguía teniendo hijos e hijas. Y 670 más 130 hace un total de 800 años. Pero ese 800 años no es la fecha de su muerte, sino, como todos sabemos, él muere en el año 930. En Génesis capítulo 5, verso 5 dice: así que vivió 930 años en total, a esa edad murió Adán. Sin un estudio profundo de las Escrituras, yo entendía que cuando comenzaba ya a hablar de Set, se tomaba el punto de partida desde la muerte de Adán. Sin embargo, no es así. ¿Dónde nosotros nos ubicamos ahora para continuar con esta cronología? Teniendo en cuenta la fecha de la muerte de Adán, o cuando Set tiene su primer hijo. Ya vimos que él nace en el año 130. Es un niño y se convierte en un adulto. Entonces dice la Biblia que él, Set, sabemos que nace, repito, en el año 130. Desde el año 130, presten mucha atención, y después voy a enviar por escrito lo que he preparado, porque esto sí que es una matemática que hay que tener mucho cuidado.
Pero cuando Adán tenía 130 años decíamos que nace Set. Bueno, y la Biblia nos termina contando hasta el versículo 5 que Adán vivió 930 años y murió. ¿Qué hace la Biblia? ¿O qué tenemos que hacer nosotros? De los 930 años volvemos nuevamente a Set cuando ya él era adulto. Y nos ubicamos en el año 235. ¿Qué significa? Que Set cuando era adulto y tenías cumplido los 100, voy a verificar bien, creo que son 105 años, ¿sí? Cuando Set tenía 105 años después de su nacimiento, repito, él nace en el año 130, pero después del año 130 pasan 105 años más. Si sumamos 130 más 105 nos da un total de 235. Es justamente el año que ya va transcurriendo. Entonces ya estamos en el año 235. ¿Ok? Estamos, repito, en el año 235. En donde él tiene su primer hijo. Es importante, hermanos, tener en cuenta los detalles con respecto a los números, ya que si nos equivocamos en 1 o 2 o 3 años, eso modifica todo nuestro cálculo cronológico del tiempo que fue transcurriendo. Decíamos que Set, repito, nace en el año 130 y desde ahí pasan 105 años más y eso hace un total de 235, que es precisamente cuando engendra a Enos. Y es precisamente, primero, el año en que nace Enos. Enos nace en el año 235. Es en ese año precisamente en que Set tiene 105 años y es precisamente la edad de Adán, que es de 235 años. 235 años está teniendo Adán cuando su hijo tiene cumplido 105 años y cuando Adán ve nacer a su nieto Enos. Estoy tratando de hablar detalladamente, súper detallado este tema, porque y para que se entienda. Cualquiera que está en la sala puede verificar y puede darse una idea de cómo se saca la cronología. Entonces, dice Génesis 5, 6 al 8, me gusta la Biblia de Jerusalén. Lo he cambiado porque esta Biblia pone los números, no como la Reina Valera y otras traducciones que no pone el número transcurrido. Dice que Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Es decir, que han pasado 105 años desde su nacimiento, que fue en el año 130, por lo que hace un total de 235 años, que es precisamente el año que nace Enos. Vivió Set después de engendrar a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Vean ustedes cómo 7 años más que Adán le he dado en cuanto a engendramiento a Set, ya que él todavía 7 años más, es decir, hasta los 807 años, él todavía puede engendrar hijos e hijas. El verso 7 del capítulo 5 de Génesis, de esta versión de Jerusalén, en 1975, dice: y el total de los días de Set fue
de 912 años y murió. Ahora, ¿en qué año murió? Vamos a traer eso aquí a la sala de charlas y análisis. Vamos a pegar aquí la suma en qué año entramos en Génesis capítulo 5 verso 9. Dice: Enos tenía 90 años cuando nace su hijo Cainán. Noventa años pasan desde su nacimiento, me refiero a Enos. Dijimos que Enos nace en el año 235. Estábamos nosotros en el año 235. ¿Qué les parece, hermanos, si sumamos 90 años más? ¿Por qué? Porque desde que nace Enos, crece, pasan 90 años. Y cuando pasan 90 años cumplidos, cuando él tiene 90 años cumplidos, engendra a su hijo Cainán. Entonces, nosotros anteriormente habíamos sumado 130 más 105, nos dio un total de 235. Lo que tenemos que hacer ahora es sumar a esos 235 90 años, que es el tiempo que pasa 90 años después de que nace Enos, engendra a Cainán. Entonces, eso hace un total de 325 años. Es decir, que Enos engendra a Cainán, y Cainán nace en el año 325. Precisamente es el año en que tiene cumplidos Adán. Adán estaba viendo nacer a Enos, su nieto, y también estaba viendo nacer a su bisnieto Cainán en el año 325. Pasan 1, 2, 3 generaciones después de Adán, con él es la cuarta generación, pero después de Adán pasan 3 generaciones: Set, Enos y Cainán. Y para ese año, en el año 325, todavía Adán seguía vivo y estaba viendo nacer a su bisnieto. Decíamos que nos estábamos ubicando en el año 325, que es el año que nace Cainán. Esto que sucede en ese año, precisamente es el año del nacimiento de Cainán, y es cuando Adán, aquí puse en el chat, tiene esa edad. Puse una pregunta que yo mismo la respondí porque realmente es el toque detallado que le quise dar a este pequeño párrafo aquí en el chat, ya que esto será alzado en la página de iVoox, por lo que todos los que están escuchando en internet podrán disfrutar de este estudio, tratando de hacerlo lo más detallado posible. Decíamos, esto sucede en el año 325, precisamente es el año del nacimiento de Cainán, y es cuando Adán tiene esa edad. ¿A qué me refiero? A la edad de 325 años. 325 años es la edad que está teniendo precisamente, decía, Adán. Ahora, para detallar más profundamente esto, yo me pregunto, ¿cuántos años tenía en ese momento Set mientras su hijo está teniendo hijos?
Y la respuesta en el chat que he pegado es que Set tenía 195 años y Adán 325. Continuamos, hermanos. Ahora vamos a ver cuántos años vive Enos y a los cuántos años muere y en qué año. Génesis capítulo 5, verso 10 al 11 leemos: Después de esto, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 905 años en total. A esa edad murió. Primer punto a detallar es el siguiente. Primero, muere a la edad de 905 años. 2. Muere en el año 1140. Repito, muere Enos en el año 1140. Lo que recalco aquí en el chat es que para ese entonces Adán ya no vivía más. Para los que van teniendo continuidad aquí en el chat y los que van a escuchar en internet, ¿cómo nosotros llegamos a la conclusión de que Enos murió en el año 1140? Pues es muy sencillo. Usted anote la fecha de su nacimiento, el tiempo de vida que él vivió. Si usted suma eso, entonces eso le va a dar a usted la fecha de el tiempo exacto de su muerte. Antes de continuar, quiero aclarar eso. Por ejemplo, Enos, usted tiene que agarrar un lápiz y un papel y anotar en la fecha de nacimiento de Enos, que fue en el año 235, y a eso usted debe sumar el tiempo que él vivió, que fue 905 años, y le suma 235 más los 905 años, eso le da un total de 1140. Es precisamente el año, o sea, 1140 el tiempo que transcurrió desde Adán, claro está, desde Adán. Ya nosotros aquí tenemos 1140 años transcurridos desde Adán en adelante. Estamos en el versículo 12 del capítulo 5 del libro de Génesis. Hemos posteado aquí en el chat algunas referencias para que usted tenga en cuenta y pueda tener continuidad a la exposición y vaya tomando nota. Decíamos entonces que Adán muere en el año 930. Set muere en el año 1040 y Enos muere en el año 1140. Proseguimos con esta cronología y aquí tenemos el nacimiento del hijo de Cainán, llamado Mahalael. Este no es Matusalem, este es Mahalael. Muchos se confunden con Matusalem. Cuando Cainán tiene 70 años, nace Mahalael en el año 395. Déjenme recordarles, hermanos, que nosotros estábamos en la fecha de el año 325, que era la fecha de nacimiento de Cainán. Ahora le invito a que usted sume 325 más 70 años, que es cuando
Cainán tiene cumplidos, es decir, ya él al cumplir 70 años engendra a Mahalael. Entonces, 70 más 325, eso nos da un total de 395, que es la fecha de nacimiento de Mahalael. Es decir, Adán está vivo todavía. Esa es una pregunta y la respuesta es que sí, porque es precisamente el año de la edad de Adán. Miren ustedes cómo nosotros vamos siguiendo esto, sacando las conclusiones de la fecha en que nacieron estos hombres, estos descendientes de Adán, pero que todavía Adán está vivo. Ahora, cuando vamos a la fecha de su muerte, ya no, pero en la fecha del nacimiento de estos personajes sí, porque aquí pasan 395 años desde Adán en adelante. Todavía Adán está viendo nacer aquí a Mahalael. Pasamos a descubrir en cuántos años vive Cainán. Pasamos a descubrir cuántos años vive Cainán y en qué año muere. Decíamos que Cainán nace en el año 325. La historia cuenta que él hace, la historia bíblica y esta cronología nos arroja esta información de que él nace en el año 325. Me estoy refiriendo a Cainán. Desde el año 325 pasan 910 años, que es precisamente la vida que él vivió sobre la faz de la tierra, y a esa edad de 910 años él muere. Entonces, ¿cómo sabemos en qué año muere Cainán? Fácil, hermanos. Hacemos lo mismo que el anterior personaje. Entonces aquí sumamos 325 más el tiempo que vivió Cainán, que fue de 910 años, es igual a 1235. Entonces, aquí ya tenemos el año de la muerte de Cainán, que fue en el año 1235, desde Adán en adelante. Espero, hermanos, que estén disfrutando de esto, que se tiene que hacer minuciosamente, cautelosamente, y tratar de explicar para que cualquiera que vaya al Génesis y estudie el capítulo 5 pueda descubrir lo que yo descubrí estudiando las Escrituras, pero no fue fácil. Esto como la matemática es lo mismo. Uno puede tener escritos, explicaciones, pero hay que estar bien concentrado en la matemática, porque esto es cuestión de matemática. Gracias a Dios, hasta aquí ya estamos en el año 1235. Repito, es la fecha precisamente del nacimiento de Cainán. Cainán nace en el año 325, donde todavía estaba vivo Adán, pero cuando él muere, 910 años después, que fue en el año 1235, Adán, obviamente, que no está vivo. Adán no está vivo, porque él murió. Vamos a sacar, él muere. Un segundo, hermanos. Vamos a sacar esta información. Y él muere 305 años antes. 305 años antes muere Adán, que eso obviamente en el año 930. Ahora entramos en el capítulo 5, verso 15,
del libro de Génesis, escrito por Moisés, quien no fue testigo de estos acontecimientos, pero claro está que él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir de algo que él no fue testigo. Eso tenemos que aclarar. Ahora avanzamos después del nacimiento de Mahalael en el año 395. Eso es lo que hemos dejado nosotros claro en el chat. Pasan 65 años y nace Jared. ¿Y en qué año ocurre esto? La respuesta está en sumar 395. Vuelvo y repito. Le hemos sumado a los 325 del nacimiento de Cainán, le hemos sumado, creo que fue un total de, si mal no recuerdo, hemos sumado para llegar a la conclusión del año a 395. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar 395 a estos 395. Tenemos que sumarle la edad de quién. La edad de Mahalael. ¿Por qué? Nosotros hemos dicho que él había nacido en el año 395. Desde su nacimiento pasan 65 años, en la cual él tiene cumplido, y ahí engendra a Jared. 395 más 65 hace un total de 460 años. Precisamente es la edad de Adán, ya que él todavía estaba vivo. Es impresionante ver y entender y comprender cómo Adán ve nacer a Jared. Adán está vivo cuando nace Jared. También cuando nace Seth, también Enos y también Cainán. Son cosas impresionantes. Bien, hermanos, continuamos. Entramos ahora a extraer las referencias acerca de Jared. Hemos llegado a la conclusión que Jared nace en el año 460. Y a la edad de 162 años engendró a Enoc. Entonces nosotros tenemos que sumarle 460 más 162 y eso nos da un total de 622 años. En el año 622 de la vida de Adán nace Enoc. Luego dice Génesis 5, 18 al 20, leemos: Jared tenía 162 años cuando engendró a Enoc. Después él vive, después de engendrar a Enoc, 800 años más. Y engendró hijos e hijas. El total de la vida de Jared fue de 962 años y murió. Ya vimos que Jared nace en el año 460 y pasan 162 años y engendra a Enoc. Escribí mal Enoc, era Enoc. Es decir, que Enoc nace en el año 622. ¿Por qué esta conclusión? Pues es fácil.
Se suma 460 más 162, hace un total de 622. Puse en el chat Enos y no es Enos, Enoc quise poner. Enoc nace en el año 622. Después de la edad de Jared en el año 622, en el año 162, perdón. Repito, después de la edad de Jared, él tiene una edad cumplida de 162 en el año 622. Hasta el año 800, él todavía estaba engendrando hijos. Imagínense ustedes, hermanos. 638 años después de la edad de 162, él sigue todavía engendrando hijos e hijas. Eso hace un total de 800 años. Aunque repito, él muere, no muere a la edad de 800 años, sino él muere a la edad de 962 años. Decíamos que él muere a la edad de Jared, muere a la edad de 662. Nace en el año 460. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a volver a repetir para que se pueda entender. 460 es el año en que nace Jared. Vive Jared 962. Sumamos 460 es el año que nace Jared. Ahora le sumamos el año que nace y ahora le sumamos los años que él vive. O sea, él vive 962. 460 más 962 es igual a 1422. Es decir, que Jared muere en el año 1422. Continuamos, hermanos. Estamos en Génesis capítulo 21, capítulo 5, versos 21 al 23. Para hablar de Enoc. Enoc nace en el año 622. Después de su nacimiento pasan 65 años cumplidos. Él cumple 65 años de edad y engendra a su primer hijo llamado Matusalén. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos con el mismo protocolo de lo que veníamos haciendo al principio. 622 es la fecha de nacimiento de Enoc, más 65 hace un total de 687. Entonces, este número 687 es el año de la fecha de nacimiento de Matusalén. Es decir, Matusalén nace en el año 687. Para este entonces, todavía, aunque parezca increíble, todavía está vivo Adán. Todavía estaba vivo Adán. Adán presencia el nacimiento de Matusalén, porque estamos registrando las fechas de nacimiento de Matusalén como la de Enoc, y son fechas en las cuales todavía son fechas aproximadas de la vida de Adán, porque Adán muere unos años más tarde.
Entonces estamos con la fecha del nacimiento de Matusalén, que fue en el año 687, fecha de nacimiento de Matusalén. Dice el libro de Génesis en el capítulo 21, en el versículo 21 del capítulo 5, estamos en el capítulo 5 de Génesis capítulo 5, verso 21 al 23. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Verso 22. Enoc anduvo con Dios. Vivió después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos. 300 años y engendró hijos e hijas. El total de la vida de Enoc fue de 365 años. Lo llamativo de este verso es que Moisés por ninguna parte menciona que Enoc muere. Usted verá en el versículo 24 y 25 del capítulo 5 del libro de Génesis, en donde Moisés corrobore de que Enoc haya muerto en el año 365. Génesis capítulo 5, verso 24, dice Moisés: Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Todo indica que Enoc desaparece en el año, o mejor dicho, a la edad, no en el año, sino que él desaparece a la edad de 365 años. Cuando él cumplió 365 años, él desaparece. No se le halló más, no se le encontró más. Según Moisés, dice, Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No dice al cielo, no dice a dónde, lo único que dice es que a la edad de 365 años Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, lo que vamos a hacer, hermanos, es lo siguiente: vamos a sumar el año en que él nace, que es en el año 622. Nace en el año 622. Más 365. Nosotros sumamos y nos da 987. Enoc desaparece en el año 987, 57 años después de la muerte de Adán. Adán muere en el año 930. Enoc desaparece en el año 987, 57 años después. Ahora, aclaremos, el texto no dice que Enoc haya muerto. Eso es lo que hay que tener bien claro, hermanos. Hermano Hugo, gracia y paz. Si la tierra estaba desordenada y vacía, puede ser que haya estado por una causa, y esa causa nosotros la desconocemos. Es claro y conciso de que Dios es un Dios de orden. Pero el punto es que la Biblia no nos cuenta todo, absolutamente todo, con detalle las cosas. Lo que hace la Biblia es presentarnos eventos que son resumidos y que simplemente nosotros podamos entender lo que tenemos que entender y punto. No. Una pregunta, Darío. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Bueno, muchos ateos y mucha gente de la ciencia atribuye a que el planeta tiene no sé cuántos, 450 millones de años, y no sé cuánto más. ¿No te parece que puede tal vez llegar a haber un punto de inflexión del versículo 1 al 2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Pero ¿cómo sigue? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo pregunto, Dios es un Dios de orden. ¿Dios crea algo desordenado y vacío? Para mí, tal vez, si me voy a decir tal vez, hay un punto de inflexión entre el versículo 1 y el versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Me parece que pudo haber acontecido algo entre ese versículo 1 y el versículo 2. Tal vez. Hermano Hugo, gracia y paz. Si la tierra estaba desordenada y vacía, puede ser que haya estado por una causa, y esa causa nosotros la desconocemos. Es claro y conciso de que Dios es un Dios de orden. Pero el punto es que la Biblia no nos cuenta todo, absolutamente todo, con detalle las cosas. Lo que hace la Biblia es presentarnos eventos que son resumidos y que simplemente nosotros podamos entender lo que tenemos que entender y punto. La Biblia en muchos puntos doctrinales no nos arroja mucha información. Lo que yo creo es que cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Lo que digo es que ese principio no está dentro de la creación de los 7 días, sino que los cielos y la tierra fueron creados mucho antes de que entrara Dios a darle forma. Y cuando comienza Dios a darle forma y a crear lo que no estaba creado junto con los cielos y la tierra, que es por ejemplo el sol, la luna y las estrellas, lo que Dios hace es darle forma a lo que ya estaba creado, creando a los astros, que son las estrellas, la luna y el sol, para completar su obra y así iniciar lo que tiene que ver su proyecto, su plan. Pero que como repito, hermanos, creo que ahondar mucho en eso no rige de mucha importancia. Si queremos enriquecer el conocimiento, podemos decir lo que creemos, podemos decir como hipótesis y dejarlo ahí, porque no podemos irnos más allá de lo que está escrito. Lo que sí es que la causa de que la tierra estaba desordenada y vacía puede ser que haya sido por una causa que nosotros desconocemos. Bien, ahora entramos en Génesis capítulo 5, versos 25 al 27. Pasamos a este verso para luego poder terminar de completar lo que es el capítulo 5 del libro de Génesis, y luego yo poder introducir lo que nosotros creemos concerniente a Enoc, porque tenemos una hipótesis. Entonces, si presento mi hipótesis, entonces se desviaría la cronología y queremos llegar por lo menos hasta el año en que muere Noé. Y después, mañana o el sábado o el domingo, podemos hablar y explicar con Alfredo las razones por las cuales nosotros no creemos que Enoc haya muerto en el año 365, ya que el libro de Génesis no lo dice. Se entiende y se comprende, si uno analiza, de que, por ejemplo, Jared
Jared era el padre de Enoc. Y él vive 962 años. Y Matusalén, que fue hijo de Enoc, vive 969. Creo que tanto el hijo como el padre tienen estos años que son superiores. Incluso, por ejemplo, Jared y su edad es superior a la de Adán y a la de, por ejemplo, a el mismo Noé, porque Noé vivió 950 años. Pero Jared y Matusalén son uno de los descendientes de Adán que superan las edades vividas según estos descendientes y esta cronología. Entonces, no tiene sentido, y no porque no tenga sentido, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Hasta se puede incluso decir, bueno, Enoc murió a la edad de 365 años a consecuencia de una enfermedad. Algo que sería insólito. Porque simplemente lo que le ocurre a Enoc es que él desaparece a la edad de 365 años. No dice Moisés de que, ni corrobora el libro de Génesis, de que él haya muerto. Dice que él desapareció porque Dios se lo llevó. ¿A dónde? No sabemos. ¿Qué estuvo haciendo? Surgen muchas preguntas. Si Dios se lo llevó, ¿a dónde se lo llevó? ¿Y para qué se lo llevó? ¿Y qué estaba haciendo todo el tiempo en la cual él estaba oculto? Porque se sabe muy bien, según el libro de los Hebreos, de que muere Enoc. Está registrado en la Biblia la muerte de Enoc, pero si está registrado y no está registrado con la fecha del 365. Bien, decíamos, hermanos, que estamos poniendo aquí en el chat y registrando la fecha de la muerte de Matusalén. Decíamos que Matusalén, nace en el año 687 y vive 969 años. Y a esa edad muere. Y si sumamos 687 más 969, nos da un total de 1656. Algo que llama poderosamente la atención es que él muere el mismo año en el cual vino el diluvio sobre la tierra. Menos de 2 meses, comenzando el año 1656, comenzando ese año, el diluvio viene. Vamos a registrar la fecha, pero iniciando ese año, menos de 2 meses, un año y un poquito más, un mes y días, ni siquiera son 2 meses, sino un mes y días que se completan cuando en ese año, en el año 1656, viene el diluvio. Lo que entonces corrobora es que Matusalén pudo haber muerto el primer mes de ese año. Matusalén pudo haber muerto, si bien se sabe que él murió en el año 1656 por esta cronología, pero no, o sea, él tiene solamente un mes y días antes de él entrar en el diluvio, de la cual se puede decir que no muere tras la caída del diluvio, sino que muere en ese primer día del mes del año de la venida del diluvio sobre la faz de la tierra. Eso es un cálculo, pero sí se sabe que él muere en ese mismo año, en el año 1656, año en que viene el diluvio sobre la tierra.
Vamos ahora a Génesis capítulo 28 al 30. Capítulo 5, verso 28 al 30. Repito, Génesis capítulo 5, verso 28 al 30. Dice, Lamec tenía 182 años. Antes de nosotros continuar, lo que tenemos que hacer con Lamec es ubicarnos en el tiempo de su nacimiento. Lamec nace en el año 874. Lamec nace en el año 874. Pasan 182 años después de su nacimiento cuando engendra a Noé. Y es en el año 1056. Es decir, que Noé nace en el año 1056. Y usted tiene que poner 874, la fecha de su nacimiento. Es decir, en la fecha de nacimiento de Lamec, que fue en el año 874. Pasan los años y cuando él cumple 182 años, es donde tiene su primer hijo, llamado Noé. Entonces nosotros vamos a ubicar la fecha de nacimiento de Noé, que es en el año 1056. Bien, hermanos, hasta aquí la primera parte de esta exposición. Y hemos con esto llegado al año 2016. Decíamos entonces que Noé nace en el año 1056. Y lo que tenemos que hacer es sumar el tiempo que él vivió, que fue 950 años. Y entonces, si sumamos 1056 más 950 años, eso nos da un total de 2016. Es decir, que Noé muere en el año 2006. No era 2016, 2006. Entonces, desde la creación de Adán, hemos avanzado y hemos llegado hasta la muerte de Noé en el año 2006. Y si Dios quiere, mañana estaré nuevamente aquí, o el sábado, para seguir con la segunda parte. Y luego tenemos la tercera parte y cuarta parte. Es un tema extenso. Para mí es un tema extenso porque hay que hablar con detalle y hay muchas cosas que aquí en esta exposición no se habló, pero eso sería algo extenso. Así es que hasta aquí, hermanos. Espero que haya sido de provecho para todos los hermanos. Ok, voy a continuar. Señores, Génesis 5:5 dice que Adán murió a los 930 años. Génesis 5:5. Adán, cuando tenía 130 años, engendró a su hijo Set. Cuando tenía 130 años. Y Set, cuando tenía 105 años, engendró a su hijo Enos. Esto fue en el año 235. Pero vamos a primero a concentrarnos en los años de su muerte. Set muere a la edad de 912 años, según Génesis 5:8. Enos muere a la edad de 905 años, según Génesis 5:14. Mahalelael muere a los 895 años, según Génesis 5:17. Bueno, siguiendo con el cómputo de ellos, estoy con Mahalelael o Malalael. Según Génesis 5:20, Jared muere a los 962 años.
Si más no me equivoco, Jared muere en el año 1422. Creo que es que muere Jared. Según Génesis 5:20, muere a la edad de 962 años. Voy a hacer el conteo más adelante sobre la muerte de cada uno de ellos. Vamos a seguir aquí. Enoc, según Génesis 5:23. Enoc, según Génesis 5:23. Enoc vive 365 años y desaparece y no se le volvió a ver, según Génesis 5:23. Matusalén, según Génesis 5:27. Según Génesis 5:27, Matusalén muere a los 969 años y murió en el año 1656, precisamente en el mismo mes que vino el diluvio. Lamet, quien es el padre de Noé. Lamés es el padre de Noé. Según Génesis 5:31, murió a la edad de 777 años y murió en el año 1651 después de Adán, 5 años antes del diluvio. Noé, según Génesis 5:29, murió a los 950 años. Para que lo sepan, Noé. Y murió en el año 2006, después de la creación de Adán. Vamos a ir ahora mirando los puntos y el conteo paso por paso, ya que mencionamos el nacimiento, o mejor dicho, la muerte de cada uno de ellos y el año de muerte de algunos de ellos. Bueno, siguiendo aquí, miren aquí. Fue en el año 130, después del nacimiento o de la creación de Adán, que nació Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Adán murió a los 930 años. ¿Verdad? O sea que Adán murió 930 años después que nació. Murió Adán. Set tenía 105 años cuando fue el padre de Enoc. Fue en el año 235 después de Adán que nace Enoc. Ese es el cálculo que estaba tratando nuestro hermano Darío. Y es muy bonito cuando se trata el cálculo así. De esta manera hacemos algo un poco más lindo, se ve un poco más organizado, un poco mejor de esta manera. Y vemos claramente que Adán tiene a su hijo a la edad de 130 años. Adán. Y en el año 130 nace Set, ¿no verdad? Pero en el año 235, cuando Enoc tenía 105 años, nace Enoc en el año 235. 105 años después que nació Set en el año 130, 105 años después nace Enoc, que es un total de 235 años, según las escrituras. Y lo podemos ir mirando paso por paso. Bueno, hermanos, estoy teniendo un problema con los audios, parece que no se quieren oír y se me están borrando antes de llegar, no sé qué pasa. Bueno, sigo aquí. Pasan 130 años. 130 años desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Set. Pasan 130 años cuando Adán tiene a su hijo o engendra a su hijo Set y nace su hijo Set. Luego pasan 105 años hasta el nacimiento de Enoc. Enoc, quien era hijo de Set. Cuando Set tenía 105 años, engendró a su hijo Enoc. Pero para hacerlo resumido, voy a decir lo siguiente. Después pasan 90 años hasta el nacimiento de Cainán. Luego 70 años hasta el nacimiento de Mahalaleel. Luego pasan 65 años hasta el nacimiento de Jared. Luego pasan 162 años hasta el nacimiento de Enoc. Luego pasan 65 años hasta el nacimiento de Matusalén, quien muere en el año 1656, como dije ahorita.
y murió a la edad de 969 años. Luego pasa 187 años hasta el nacimiento de Lamed. Lamed es el padre de Noé y murió en el año 1651. Darío estaba dando los detalles ayer. Se pueden seguir dando los detalles y los resúmenes para que se entiendan los puntos. Luego pasan 182 años hasta el nacimiento de Noé. 182 años pasaron hasta el nacimiento de Noé. Y pasan 600 años hasta que viene el diluvio sobre la tierra, el cual fue en el año 1656. Puede analizar esto, lo podemos detallar paso por paso, poco a poco. Bueno, explicando que en el año 1656 vino el diluvio sobre la tierra y en el año 1657 por fin Noé sale del arca. Claro, se pueden dar los detalles, si alguien hace algunas preguntas y se van a dar los detalles. Darío dio los detalles hasta la muerte de Noé en el año 2006, ya que Noé muere 350 años después que vino el diluvio sobre la tierra. Y el diluvio ocurrió en el año 1656. Y Noé tenía precisamente 600 años cuando vinieron las aguas del diluvio sobre la tierra. Y es muy importante que se note, es un poco difícil de explicar, que todo indica, según las escrituras, que Noé nació en el año 1656, el día primero del mes, que era el mes de Tisi, el primer mes del año en aquel entonces. Un poco difícil de explicar, habríamos que dar muchos detalles, pero el caso es así. Él nace en ese día primero del mes. Según Génesis, cuando Noé entra en el arca tenía 600 años. El día 17 del mes segundo. Y precisamente tenía 600 años el día primero del mes del año 1657, un año después. Repito, Noé entró en el arca en el año 1656, después de la creación de Adán, el día 17 del mes segundo, y sale del arca el día 27 del mes segundo. Pero antes de él salir del arca, el día 27 del mes segundo, Noé cumplió precisamente 601 años el día primero del mes primero. Así que lo voy a dejar hasta aquí. En cuanto a este punto de Noé, que no tiene que ver nada con la cronología en un sentido, pero estoy dando aclarando. Bueno, hermanos, gracias. Miren, en el año 235, como íbamos hablando, en el año 235, después de Adán, o después de la creación de Adán, nació Enos, quien era hijo de Set, según Génesis 5:6. Murió 905 años después, en el año 1140. Hablamos de la muerte de Set en el año 1042. Este muere en el año 1140, Enos. En el año 1140 después de la creación de Adán, según Génesis 5:11. Pero esto es un detalle que ya Darío lo estuvo explicando, yo estoy abundando un poco más. En el año 325 después de Adán nació Cainán, porque hablé de la muerte de Cainán ahorita, pero ahora estoy hablando acerca del día en que él muere, en el año 325 después de la creación de Adán. Este Cainán era hijo de Enos, según Génesis 5:9, y murió 910 años después, en el año 1235 después de Adán, según Génesis 5:14. Estos son los puntos que estamos mirando. ¿Cómo se puede notar? Miren, cada uno de ellos tiene su punto de nacimiento. Como por ejemplo, Adán tenía 130 años cuando nació Set, pero entonces vemos que luego
Set tenía 105 años cuando nace Enoch. Entonces lo vamos a ir calculando paso por paso así. Luego decimos que Cainán, ¿no verdad? Pasaron 90 años hasta el nacimiento de Cainán. Y así sucesivamente. Uno lo va tomando paso por paso. Como repito, 130 años tenía Adán cuando nació su hijo Set. Luego pasan 105 años y ya decimos el año 235. Y así lo vamos sumando paso por paso, y nos llega a que el diluvio ocurrió en el año 1656. Bueno, hermanos, acabo de pegar los años que fueron pasando paso por paso. Ven, o sea que ese es un orden cronológico, según los textos y todo, paso por paso. Ven, paso por paso aquí están los años que pasaron desde la creación de Adán, cuando Dios crea a Adán del polvo, hasta que Noé sale del arca. El cálculo que hizo Darío fue desde la creación de Adán hasta ahora, porque sigue, hasta la muerte de Noé, ya que Noé muere 350 años después del diluvio, y muere en el año 2006. Explicamos lo de Matusalén, que muere en el año 1656, el mismo mes en que vino el diluvio. También se explicó el tema de Lamet, que muere 5 años antes del diluvio, en el año 1651. También estuvimos explicando